You can all just stand up with me right now for the Sí, reading of the word. si se pueden poner de pie conmigo para la lectura de la palabra. And you can open up your Bibles to the book of Mark, chapter 15. Si pueden abrir sus Biblias al libro de Marcos, Mark chapter 15, verse 34. capítulo 15, versículo 34. Amén, aleluya, santo. Amen. When the word reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I'm sorry, I'm gonna read from 33. Sorry. Voy a empezar en el 33, 33 and 34. 33 y 34. At the 6th hour, darkness came over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. Aleluya, gloria, alabanza. At this time of year, En este tiempo del año, we always find that people that are not usually religious encontramos que muchas de las personas que no son religiosas or people that do not serve the Lord, o personas que no sirven al Señor, they take this week toman esta semana and they do observe it as a holy week. y sí la observan como una Semana Santa. And Good Friday is a day where you notice that everybody, Y el Viernes Santo es algo que ustedes notan que mucha gente, o todos, a lot of people, they even refrain from eating meat. muchas personas no comen carne. But what I notice Pero también noto, is that this is just a thing out of just a routine. es una cosa como rutinaria. Only during this time of year Solamente durante esta parte del año is when people realize, es cuando las personas se dan well, cuenta. I don't want to use realize, I just want to say they remember, because realization and remembrance are two different things. Mucha gente toman este tiempo para recordar Jesus being crucified on the cross. en Jesucristo ser crucificado en la cruz. But it goes deeper than that, brothers and sisters. Pero va más profundo de esto, hermanos. If you take time on your own, Si toman tiempo solo, not just on Good Friday, no solamente el Viernes Santo, but every day pero todos los días, of the year, pero todos los días del año, if we reflect on that sacrifice that was made, si reflexionamos en ese sacrificio que fue hecho, it should impact our hearts. debería de impactar nuestros corazones. Impact our hearts in a way Impactar nuestros corazones de manera that we give thanks. que le demos gracias. Why do we give thanks? ¿Por qué le damos gracias? Because on that day, Porque en ese día, Jesus Christ, Jesucristo, He took Él tomó upon His body, en su cuerpo, He took all, Él tomó todo, the sin of the world todo el pecado del mundo upon Himself. sobre de Él. My sins, Mis pecados, your sins, tus pecados, the sins of every man and woman since Adam. el pecado de todo hombre desde Adán y Eva. He took it upon Himself. Lo tomó sobre Él mismo. And when we reflect upon these passages, we see that Jesus crucified, Y cuando reflexionamos en estos pasajes, Jesucristo crucificado, He is surrounded
Él estaba rodeado, While he's on the cross, mientras él estaba en esa cruz, he's surrounded by his accusers. estaba siendo rodeado por sus acusadores Even some of his disciples, not all of them, because many of them scattered. y algunos de sus discípulos, porque muchos de ellos se fueron. He's also surrounded by his mother, who was there at the cross as well. También estaba rodeado por su madre, que estaba ahí en la cruz. And to his left and right, Y a su izquierda y a su derecha he had the two thieves that were also being crucified. tenía los dos ladrones que también iban a ser crucificados. Something that stands out when I read this passage Algo que sobresale cuando yo leo esta porción is that it says that darkness dice que la oscuridad came upon all the land during this hour. llegó a toda la tierra Even, en esta hora, even nature hasta la naturaleza. felt the heaviness Sintió la pesadez of what was happening at that time. de lo que estaba pasando en este tiempo. You see, because during this time of Passover, Porque en este tiempo de Pascuas, it's almost virtually impossible for there to be any type of a solar eclipse. era imposible que hubiera un eclipse solar, un eclipse. So Jesus at this time, Entonces Jesús en este tiempo, en este momento, feeling the heaviness, sintiendo la pesadez, I mentioned the people around him. mencioné a las personas alrededor de él, With that darkness that came upon, con esa oscuridad que pasó, the pain that his body was going through after the beating that he took and the lashes of the whips. mientras él llevaba encima de él ese dolor y después de haber pasado todos esos latigazos y ese maltrato físico. He was even beaten beyond recognition. His face wasn't even recognizable. A él le maltrataron de manera que no fue reconocido. At that time, he's completely, even though there's people around him, he feels alone. Aunque había mucha gente alrededor de él se sintió solo. Eli, Eli, Elí, Elí, lama sabachthani. lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Psalm chapter 22, El Salmo 22, verse 1. versículo 1, It's a psalm of David. es un salmo de David. And it says, Y dice, my God, mi Dios, why have you forsaken me? ¿por qué me has desamparado? Why are you so far from helping me? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme a mí? And from the words of my groaning. Y lejos de mis palabras de lamento. You see, Jesus Christ De Jesucristo came to this earth vino a este mundo as a man. como hombre. See, he wasn't just God, but he was also man. Él no era solamente Dios, pero él era hombre. Him being God, Él siendo Dios, this was the first time esta fue la primera vez that his father que su padre, had turned his face from him. que él había volteado su cara de él. You see, because God Porque Dios is holy. Dios es santo. And the Father's holiness Y la santidad del Padre could not bear to watch his son no podía ver a su hijo carrying all the sin of mankind cargando todo el pecado del mundo, de la humanidad, from Adam desde Adán, on. de Adán en adelante. In the book of Romans, En el libro de los Romanos, book of Romans chapter 5 verse 12, en el libro de los Romanos capítulo 5, it says, therefore just as through one man sin entered the world, 5:12, Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo and death through sin,
And thus death spread to all men because all sinned. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. The only thing that separates God from man La única cosa que separa al hombre de Dios is sin. es el pecado. But how great it is knowing that Jesus Pero qué bueno es saber que Jesús wanted to restore that relationship between the Father and man. quería restaurar esa relación entre el Padre y el hombre. Took upon his back Él llevó sobre su espalda the weight of all sin of mankind. la carga del pecado de toda la humanidad. You see, the thing is, a lot of times, we tend to say, you know what? Jesus died in my place. Muchas veces decimos, Jesús murió por mi lugar. You see, I should have been the one on that cross. Yo debí de ser el que estuvo en esa cruz. But you see, neither you or I Ni tú ni tú ni yo would have been enough of a sacrifice hubieran sido suficiente sacrificio to pay. para pagar. Only Jesus, Solamente Jesús, only Jesus, only through Jesus Christ solamente por medio de do Jesucristo we have podemos tener righteousness in God. Justicia por medio de Jesucristo. Only by the shedding of his blood. Solamente por Él derramar su sangre. See, our blood wouldn't have been enough. Nuestra sangre no hubiera sido suficiente. Only the blood of Jesus. Solamente la sangre de Jesús. Because Jesus saw no sin in his life. Porque Jesús no vio pecado en Él. And the thing is, when we look, I just want to turn real quick in the book of Matthew. Quiero ir al libro de Mateo. The book of Matthew, chapter 26. Mateo 26. And I'm going to look through verses 38 through 42. El versículo 38. These verses that I'm going to read, Esos versículos que voy a leer it stands out sobresalen because we see here Jesus at the cross. porque vemos aquí Jesús en la cruz. When he cried out, my God, why hast thou forsaken me? Cuando Él dijo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? It's something deep. Es algo profundo. It's something personal. Es algo personal. And this is the second time when we look in the Word Y esta es la segunda vez cuando vemos en la palabra that Jesus is pouring out so much of himself. que Jesús está deshaciendo de sí mismo tanto de Él. And we see that in the Garden of Gethsemane. También lo vemos en el jardín de Getsemaní. And it says, and then in verse 38, it says, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Stay here and keep watch with me. Le dijo, quédense aquí y manténganse despierto conmigo. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Llegó un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, porque no sea lo que yo quiero, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Moving on, I'm going to go straight to verse 42. It says, he went away a second time and prayed, my Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Y más adelante en el versículo 42 dice, por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. See, we see here that God's love towards man is never more evident than on the cross at Calvary. En este caso vemos que el amor de Dios es evidente. Jesus in this agony Jesús en esta that agonía he felt within his soul, que él sintió dentro de su alma, he still todavía did the will of God.
hizo la voluntad de Dios. See, God loved man so much. See, we hear John 3:16 so many times where it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Y escuchamos siempre del amor de Dios por medio de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. That love that God has towards us, Ese amor que Dios tiene para nosotros, giving His Son, dando su Hijo, but not only that, His Son's obedience pero dando su obediencia, and His Son's love, not only towards His Father in obedience, y no solamente el amor de su Hijo hacia el Padre en obediencia, but also towards humanity. pero hacia la humanidad. Because He could have easily, Pero porque Él fácilmente, as God that He is, como Dios que Él es, He could have not done that. He could have not completed that Él sacrifice. pudo no completar ese But in sacrificio. obedience and fulfilling of the prophecy in the scriptures of His Father, Pero en obediencia y para cumplir lo que se había dicho en la Escritura, He did so. Él lo hizo. And Mark chapter 10 verse 45 says, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as ransom for many." En Marcos capítulo 10, 45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amen. Gracias. And we look in Hebrews chapter 5 Y si vemos en Hebreos capítulo 5, verse 8, versículo 8, it says here, "Though He was a son, aunque él fue un hijo, yet He learned obedience by the things which He suffered." sorry, Oh, Dios santo, aleluya. Praise you, Lord. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Santo y bueno. Hebreos 5, 8. Sorry. Praise you, Lord Jesus. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. This evening, Esta noche we observe observamos and we reflect y reflexionamos on that sacrifice that was made on Calvary. en ese sacrificio que fue hecho en el Calvario. And that sacrifice that was made, Ese sacrificio que fue hecho through that blood, por medio de esa sangre, we have victory. tenemos victoria. See, there's victory Tenemos victoria at Calvary. en el Calvario. Again, I say there's victory at Calvary. Tenemos victoria en el Calvario. Hallelujah. In Revelations chapter 3, En Apocalipsis capítulo 3, verses 13 through 15. 13 al 15. Yes, 3, verse 13 to 15. Capítulo 3, versículo 13 al 15. Aleluya. Dios, alabanza. Santo Jesús. Hallelujah. I'm sorry. Dios, aleluya. Hallelujah. Jesús, alabanza. Santo, santo. Amen. I'm sorry. That's not the scripture